Bien, como les decía entonces recién, el único modelo que vamos a estudiar en Estadística 2 para series temporales es este modelo multiplicativo, en donde las componentes que definen el valor de la variable y, que es nuestra variable de interés, está dado por el producto de esos 4 componentes o 4 elementos, que dijimos era la tendencia, ¿sí? uno de los componentes, la estacionalidad, el ciclo o los ciclos, y un componente irregular. ¿Bien? Y ahí habíamos mencionado los conceptos correspondientes. Vimos cómo para aislar la tendencia, es decir, para solo mirar la tendencia de nuestra serie temporal, vale aclarar que estamos hablando de que nos interesa analizar el comportamiento de una variable numérica, que la denotamos con la letra Y, ¿sí? Es nuestra variable de interés, y la estudiamos a lo largo del tiempo. Entonces la variable independiente en este caso va a ser el tiempo. Todo aquello que vimos en regresión lineal simple con una variable X y una variable Y, bueno, en este caso, la variable esa X que nosotros ya conocemos, ahora va a ser la variable tiempo. Y la vamos a denotar con la letra T, ¿bien? Para hacer referencia a cada uno de los momentos en donde se mide la variable Y, ¿bien? Entonces, vimos cómo podíamos identificar o separar la tendencia de esta serie a través de ajustar una recta de regresión, ¿sí? Con todo lo que ustedes ya conocen. Vimos distintos modelos, no solamente el lineal simple, sino un modelo cuadrático, un modelo exponencial, y luego realizamos algunas comparaciones. Me voy a ir directamente al ejemplo que utilizamos. Eso es con respecto a la tendencia. Luego, el otro concepto que vimos la clase pasada fue el de estacionalidad, que es otro de los factores que va a influir en nuestra variable y que solamente vamos a poder estudiarla, a la estacionalidad, cuando nuestra serie esté medida, ¿sí? Cuando la variable esté medida en periodos menores a un año. Es decir, ventas diarias, semanales, mensuales, trimestrales, ¿sí? Cualquier subperiodo menor al año. Caso contrario, no voy a poder analizar la estacionalidad en esa serie. ¿Bien? Para estudiarla, planteamos el método de promedios móviles, ¿sí? Esto ya lo vimos, ¿sí? Porque recuerdan que la estacionalidad eran esos picos, cuando veíamos la ecuación de la recta, la ecuación de la tendencia, mejor dicho. Vamos a ver un grafiquito acá. Por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? Podríamos acá trazar la recta de tendencia y todos los picos que van por encima o por debajo de esa recta que logremos ajustar, ¿bien? Están reflejando esos picos, entre otras cosas, la estacionalidad. Y dimos como ejemplo la venta de bebidas gaseosas o la venta de helados, esa es la típica, que tiene que ver con esa es la estacionalidad, que hay momentos en donde los valores reales están por encima de lo que diría la tendencia, en otros momentos por debajo, ¿bien? ¿Sí? Entonces, ese efecto estacional, lo que sucede es que se va repitiendo año tras año, ¿sí? Por eso para poder mirar la estacionalidad, sí o sí tenemos que tener mediciones que sean en periodos o subperiodos menores al año. ¿Bien? Bueno, todo esto dijimos, entonces ya lo vimos. Presentamos el ejemplo de cómo separar, aislar ese efecto de la estacionalidad y utilizamos el método de los promedios móviles, ¿sí? Que alguito vimos de este ejemplo. Les conté cómo concedíamos esta primera columna con los promedios móviles, luego trabajamos con los promedios móviles centrados, porque en este caso, como son trimestres, teníamos 4 subperiodos dentro del año, y entonces no podía asignarle a un periodo en particular ese promedio móvil que obtenía. Entonces volvimos a promediar centrando esos promedios móviles. Y obtenemos la siguiente columna, que es la de los promedios móviles ahora centrados, ¿bien?
Y finalmente obteníamos esta última columna que se corresponde con el índice o con los índices de estacionalidad observados en todos los subperiodos considerados. Una sola aclaración les hago con respecto a esta diapositiva, que acá la serie está cortada, no están mostrados todos los datos, ¿sí? Si ustedes quieren replicar estos índices que están acá en la tablita de la izquierda, no van a poder porque está incompleto, ¿sí? O sea, está incompleto, está visualizado solo en las primeras filas, ¿ok? Ahora, vamos a continuar ahora y les voy a mostrar un ejemplo muy parecido con la serie completa, ¿bien? Y finalmente obteníamos estos promedios, mejor dicho, este es un índice en realidad expresado en porcentajes, ¿bien? Que nos permitían, o reflejaban, mejor dicho, las componentes de la estacionalidad y la irregularidad, ¿sí? O sea, el componente estacional y el irregular están en esa última columna. Pero como yo quiero solamente obtener el componente estacional, ¿sí? O el que refleja la estacionalidad, lo que hago es limpiarlo ahora, eliminar la irregularidad o el componente irregular. Entonces, para hacer eso, promediamos esos índices correspondientes a cada uno de los subperiodos. Es decir, teníamos 4 trimestres en el año, el trimestre 1, el trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Estos índices se van a ir repitiendo para el primer trimestre en el año 1, el primer trimestre del año 2 y así sucesivamente. Es decir, voy a tener distintos índices, distintos valores en esa última columna, cada uno de ellos va a pertenecer a uno de esos 4 trimestres. Entonces, como ven acá en la tabla, obtuve 2, 4, 5 índices, ¿sí? Que contienen estos, tanto el componente estacional como el irregular, ¿sí? ¿Qué tienen en común estos que están en la primera columna? Que todos corresponden o fueron calculados y asignados a un periodo que es el primer trimestre, no importa de qué año, pero son todos del primer trimestre. Después en la segunda columna separo todos los del segundo trimestre y así sucesivamente con el tercero y el cuarto. Una vez que los separé por trimestre y para eliminar el componente irregular, lo que podría hacer es, por ejemplo, promediarlos para obtener un solo índice para ese primer trimestre, un solo índice para el segundo y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora, a veces la media aritmética o el promedio, ustedes saben que es muy susceptible a valores extremos o a valores atípicos. Entonces, a veces, mejor dicho, generalmente, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la mediana como una medida de centralidad mucho más robusta, porque si hubiese un periodo en el que pasó algo muy especial, ¿sí? Como les decía, no sé, un tornado, una catástrofe climática, qué sé yo, que hizo que justo en ese mes haya un valor que se disparó, bueno, en realidad con la mediana logro aislar ese problema de el que tiene la media, ¿sí? Entonces me quedo con lo que usualmente se hace es usar la mediana. ¿Puedo usar el promedio? Sí, también. De hecho, también se usa la trimedia, hay distintas formas pero algo tengo que hacer para promediar de alguna manera esos valores dentro de cada trimestre. ¿Para qué? Para aislar el efecto de la irregularidad o el componente irregular que contienen esos datos. Una vez que logro obtener un índice para cada trimestre, es decir, fíjense que son estos valores en azul que aparecen ahí, cada uno de estos corresponden a la mediana de cada uno de los trimestres. ¿Bien? Entonces, esos valores azules ya son netamente estacionalidad. Ya saqué el componente irregular también. Entonces, lo último que nos faltaría hacer es un pequeño ajuste que se dice para que en promedio esos 4 índices me tienen que dar 100, que sería el valor que esperaría si no hubiese estacionalidad, ¿sí? O lo que es lo mismo es que la suma de igual en este caso 400 porque son 4 subperiodos en el año, ¿bien? Entonces ese ajuste es una regla de 3 simple, ¿sí? En donde le cambiamos un poquito, ajustamos esos valores, de manera que estos valores ajustados
ahora sí me den como suma 400 o en promedio me dé 100. Y entonces esa última fila que está en esta tabla es la que efectivamente después vamos a utilizar para, o bien, desestacionalizar la serie observada hacia atrás, mirando el pasado, ¿sí? Puedo quitarle a esos valores observados el efecto de la estacionalidad, ¿bien? Utilizando estos índices. Intuitivamente, ¿qué les parece? ¿Voy a multiplicar o dividir por estos índices? Para desestacionalizar una serie. Acá dicen dividir. ¿Alguien más? ¿Otra opción? Ahora lo vamos a ver, ¿bien? En el ejemplo. Y la otra utilidad que van a tener estos índices es que nos van a servir también para cuando hagamos un pronóstico, ¿sí? De cuánto serán las ventas hacia adelante, es decir, para un periodo T aún no observado, ¿sí? Eso lo voy a hacer a través de la recta de tendencia, es decir, voy a traer un punto estimado sobre esa recta que ya calculé, ¿bien? Pero ese punto que está sobre la línea de tendencia no tiene el efecto de la estacionalidad. Entonces, para tener una mejor, para hacer un mejor pronóstico, ¿sí? De las ventas en este caso, le voy a aplicar la estacionalidad a través de estos índices, ¿bien? Para eso nos van a servir estos valores que hemos calculado a esta altura, ¿sí? ¿Alguna duda? Que los veo acá pensando. Fíjate que, por ejemplo, para obtener este 118, regla de 3, ¿no? Regla de 3 simple, mira, lo voy a escribir acá. Para el trimestre 1, ¿sí? Trimestre 1, la mediana que obtuve, la mediana, que tampoco le puedo poner Y porque no es Y, la mediana que obtuve, mediana, es igual a 119,10. Muy bien. La suma, fíjate que la suma de esa fila, la suma de las 4 medianas, da 403,73, ¿verdad? 403,73. Bien, entonces voy a obtener el índice de estacionalidad, ¿sí? O el índice de los promedios móviles centrados en este caso, que están expresados en porcentaje, a partir de una regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque yo sé que una vez que calcule la de los 4 trimestres, la suma, ¿cuánto me tiene que dar acá? 400. Entonces la relación que vos estás haciendo es 403,73 es a 400, 119 es a, y acá está tu incógnita. Y haces los productos cruzados. 119,10 por 400 sobre 403 y ahí te da ese 118 que tenés abajo. ¿Sí? Y así con el resto. Regla de 3 simples, no se compliquen ahí. Bien. Sí, también. Jugás con esos son los productos cruzados, ¿se acuerdan? ¿Mm? Sí, porque crees que así no da, si no pueden probar. Debería dar lo mismo, ¿sí? Esto por esto sobre 403, ¿cómo decís vos si no? Ahí sacás la tasa y lo multiplicas por esto. Sí, sí, también tendría que dar exactamente igual. ¿Mm? Bien. Bueno, esto fue el paso a paso, que en el libro ahí lo revisé y está un poquito más explicado. Me parece que está incluso mejor en el libro, en el material de lectura que tienen ustedes, que son el paso a paso que seguimos para construir esa tabla. Bien, entonces, ¿qué pasa con el ciclo? ¿Se acuerdan que eran los ciclos? ¿Sí? Depresión, recuperación, ahí estamos en el auge y vuelta, ¿sí? Estos ciclos que a veces podían abarcar 2 años, 3 años, 7 años, e incluso hay ciclos mucho más largos, ¿sí? Entonces, ese componente también puede ser aislado a partir de una serie, pero ahora fíjense lo importante que la serie debe ser anual, es decir, que no posee subperiodos dentro del año.
la tabla de datos con la que yo empiece a trabajar va a tener el T sub I, año 1, año 2, año 3, etc. Y ahora los valores de Y sub I no van a ser ventas de subperiodos menores al año, tienen que ser ventas anuales, ¿sí? Entonces, en ese caso, voy a poder estudiar o analizar el componente cíclico. Y la otra opción es que, fíjense, ¿qué sucede si yo tengo datos que estén, por ejemplo, en trimestres o en meses? ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es, luego de estimar la tendencia y la estacionalidad, es decir, todo lo que hicimos antes, vamos a calcular o recalcular la serie, digamos, a través del cociente entre el valor real observado en ese subperiodo, por ejemplo, trimestres, dividido el estimado por tendencia y estacionalidad. Se los voy a traducir. ¿Sí? Pues todavía no hicieron ejercicios de esto, o si vieron hacer en el práctico algo de esto. ¿No se acuerdan? Bueno, ahí lo que vamos a hacer es, fíjense, tengo la serie de los datos trimestrales, el mismo ejemplo que en el que venimos trabajando. Y quiero aislar o analizar, estudiar el componente cíclico. ¿Bien? Recuerden que cíclico es a mediano o a largo plazo. ¿Bien? Entonces, si los datos están anualizados, perfecto, no tengo problema, trabajo directamente con esos datos. Ahora, si los datos están en subperiodos, en periodos menores al año, por ejemplo trimestres, como venimos trabajando hasta ahora, vamos a tener 4 datos por año. Entonces, para poder aislar el efecto del componente cíclico, que es lo que nos interesa ahora, vamos a tener que hacer un trabajito previo. ¿Qué va a ser? En primer lugar, estimar la recta de tendencia. ¿Sí? Calcular B0 y B1. Una vez que tengo construida esa recta, lo que hago es ahora calcular los Y sombreritos sub I a partir de esa recta, reemplazando a T sub I por el periodo que sea. ¿Está bien? El trimestre 1 tendrá el valor de T1, el trimestre 2 y así sucesivamente. Es decir, obtengo, se los voy a mostrar en la tabla, que los veo con cara de... Básicamente es, una vez que yo estime una recta con los datos, ahora tengo los valores de Y. Me voy a construir una tablita, una columnita nueva que se va a llamar Y sombrerito sub I. ¿De dónde voy a sacar ese Y sombrerito? Reemplazando en la ecuación de la recta a T, ¿sí? Porque la recta va a quedar como Y sombrero I igual a B0 más B1 por T sub I. Bien, entonces para el dato de la primera fila donde T vale 1, en lugar de 42 voy a reemplazar acá a T por 1 y me va a dar el valor de Y sombrerito para ese trimestre. Luego a T por 2, 3, es decir, voy a volver a calcular la serie, pero ahora a través de la ecuación de la recta. ¿Qué estoy buscando? Todos los puntitos sobre la recta de tendencia. ¿Bien? Bien, o sea que una vez que tengo esa columna, fíjense que acá dice, tomo el valor real, o sea, el valor de Y sub I, y lo divido por el estimado por tendencia y estacionalidad. Nos da como resultado los componentes cíclicos e irregular. ¿Qué me faltaría hacer acá? Este es de tendencia nomás. ¿Qué tendría que hacer ahora? Afectar esa estimación que hice solo con la recta por los índices de estacionalidad. Para que no me queden solo puntos sobre la recta, sino que me queden o más arriba o más abajo, según cómo sea la estacionalidad en ese trimestre. ¿Se entiende? Recién ahí, o sea que es esto, no sé cómo ponerlo acá, además le tengo que agregar el efecto de la estacionalidad. O sea, esta es la tendencia y esta es la estacionalidad. Y es lo que me está diciendo ahí muy resumidamente. ¿Sí? No es difícil. Por ahí se hace medio tedioso porque por ahí son tablas grandes. Pero si resuelven un ejercicio ya les queda claro de qué se trata. ¿Bien? Eso es lo único. Una vez que obtenés esa última columna, ya estas, digamos, Y sub I sobre el valor estimado por tendencia y afectado por estacionalidad, ¿sí? Cargada la info de estacionalidad. Ahora, con esa última ya columna,
que surge de este cociente, ahí recién trabajas para analizar el componente cíclico. ¿Y qué significa eso? Que ya sea sobre la serie anual que dijimos acá arriba, que son datos anuales, ventas anuales, ¿no? O ya sea con esta serie ajustada, lo que debo hacer ahora es tomar promedios móviles que pueden ser de A3, de A5, e incluso hay algunos que toman de A7 años, según cómo sea aproximadamente el comportamiento de los ciclos que tiene esta serie. Y de esa manera estimamos el componente cíclico, básicamente promediando, ¿sí? Haciendo estos promedios móviles. Móviles, ¿se acuerdan que es que voy bajando durante la serie, me voy moviendo hacia abajo, siempre tomando de A3, de A3, de A3 o de A5, ¿sí? 3 o 5 es lo que se usa habitualmente. Sí, acá me hacen una pregunta. Porque acuérdate que pensá en los helados. Grido helados, bueno, no sé, cualquier marca de helado. Si yo te doy las ventas trimestrales de Grido, trimestre 1, que sería enero, febrero, marzo. Después te doy abril, mayo, junio. Ahí cómo van a ser las ventas, más bajas. Julio, agosto, septiembre, ahí como que empieza a subir un poquito más. Octubre, noviembre, diciembre, vuelve a subir. Entonces, si yo te reporto las ventas así por trimestre, tu dato es trimestral, va a contener ese cambio que hay en los trimestres. Ahora, si yo de mi sistema te hago un reporte donde te bajo las ventas del año 2025, sin distinguir por trimestre, ¿cómo haces para ver la estacionalidad en ese dato? Lo compactas, lo cerras, perdes esa información. ¿Se entiende? No obstante, una serie que esté expresada a 100 años, sí podés analizar tendencia y sí podés analizar ciclos. Aparte los ciclos pueden ser de 3, de 5. Por más que tenga, por más larga que sea la serie, que sea en la venta de los últimos 30 años, por decirte, no vas a poder ver la estacionalidad, porque la estacionalidad es un componente que tiene que ver con el corto plazo, con periodos más pequeños. ¿Sí? Si hay oscilaciones en estos auges, depresiones y demás, a lo largo de los años, ¿sí? Eso tiene que ver con esta componente cíclica y no con la estacionalidad, no confundir con eso. ¿Estamos? Hay bibliografía que incluso habla de periodos de tendencia-ciclo. Tendencia y ciclo son componentes que las miramos en el largo plazo, ¿sí? Pero distinta es la estacionalidad. Y el componente irregular, que ya lo hemos mencionado, que no sé si lo tengo ahí en la presentación, pero básicamente es esto que a veces está, a veces no, es difícil explicarlo, es como que es el ruido de nuestra serie. En este curso no vamos a ver ningún modelo, hay modelos más avanzados que permiten trabajar individualmente con estas componentes y demás, pero que nos excede al objetivo del curso. Acá es una breve introducción a series temporales, nada más, como para que ustedes se vayan con una idea de qué se trata esto. ¿Estamos? Sé que básicamente sería como que hasta acá llegamos con el modelo multiplicativo. Sí. Es que al promediarlo, sacas la irregularidad y te queda solo el ciclo. Siempre que hagan promedios, esos suavizados, estás sacando viste que el ruido, yo decía, son como esos piquitos que suben y bajan, que no necesariamente tienen que ver con la estacionalidad, se logran eliminar a través de los promedios. ¿Sí? Eso en el material teórico, eso está claro cuando explica. ¿Sí? ¿De qué estamos haciendo al promediar? Lo menciona en varias oportunidades. Y cuando repasen de ahí el libro, van a ver que queda claro eso, digamos. Terminamos aislando el efecto o el componente irregular a través de estos promedios que hacemos. Como hicimos recién con los índices, que en lugar de buscar el promedio media aritmética, usamos la mediana, fue una manera de eliminar la irregularidad o el componente irregular. Como si estuviéramos promediando de alguna manera. ¿Se entiende? Bien. Vamos al ejemplo que se los traje
lo desarrollé acá en un archivo Excel que se los compartí. Estos son los datos del ejemplo que está ahí en la presentación que ustedes están mirando, ¿no? Entonces, son 28 datos, es decir, 28 trimestres observados desde el año 2003 hasta el año 2009. Como son trimestres, vemos que dentro del año entran 4 trimestres. Entonces vamos a tener 4 subperiodos dentro del año, ¿sí? Que se van a ir repitiendo año a año. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, como lo ven ahí. Nuestra variable independiente es la variable tiempo, que la denotamos con esta letra T. T sub i va a ser la variable tiempo para cada uno de estos 28 trimestres. Entonces, si hablo del T sub 10, por ejemplo, ¿sí? Que se corresponde con el 10º trimestre observado, que sería el segundo trimestre del año 2005. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que T no es recurrente, no se vuelve a repetir, por más que sea el primer trimestre de cada año. Es un valor que va creciendo, ¿sí? Y es muchas veces una forma de, le decimos, codificar el tiempo, ¿sí? Estamos haciendo referencia a los sucesivos periodos que estamos observando. Y luego la variable de interés, la variable ventas, que la denotamos con la letra Y, y es el valor que se observa. Esto, me voy al registro, es lo que vendí efectivamente, un valor real. Este es el dato que traigo de la realidad, ¿bien? A lo largo de esos 28 trimestres. Entonces, lo que tendríamos que hacer en primer lugar, que fue el primer concepto que vimos, dentro de nuestro modelo multiplicativo, ¿se acuerdan? Lo vamos a volver a escribir acá, para recordarlo. Modelo multiplicativo, dijimos, cada valor observado, ese Y sub i que vemos ahí, está dado por el producto entre el componente correspondiente a la tendencia, a la estacionalidad, que la denotábamos con la letra S, al componente cíclico y el componente irregular. Lo primero que vimos fue cómo conseguir aislar la tendencia dentro de esta serie, ¿sí? La tendencia viene a ser la recta que ajustamos. Que no importa que a veces, en algunos periodos, bajen las ventas, por ahí suban, por ahí, pero la tendencia se mira así como a largo plazo. Si yo voy creciendo en la empresa y crecen las ventas, la tendencia es creciente, aunque a veces tenga rachas de periodos donde venda más, menos, pero a largo plazo crece, ¿sí? Entonces, acá voy a tener una recta con una pendiente positiva. ¿Bien? La tendencia, entonces, un concepto que lo miramos en nuestra serie en el largo plazo. Bien, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, ahí, capítulo 7, lo encapsulamos y viene a estar acá, ¿no? Que es un modelo de regresión lineal que ajustamos. El ejemplo este que vemos, ¿no? El modelo lineal. Ya vimos que a lo mejor un cuadrático supera el lineal o un exponencial, podemos pensar en otros ajustes, pero bueno, el ejemplo este lo vamos a trabajar con un modelo lineal. Es decir que tengo que obtener una recta, es decir, una Y sombrerito sub i igual a B0 más B1 por T sub i. Y entonces lo que debo hacer es estimar B0, mejor dicho, estimar beta 0 y beta 1, es decir, conseguir esos valores de B0 y B1. ¿Bien? ¿Cómo hacemos esto? Cualquiera de los dos métodos que ustedes ya conocen son válidos, ya sea por máxima verosimilitud o, ¿cuál es el método? El otro que conocen. El de mínimos cuadrados. ¿Sí? Cualquiera de los dos son válidos. Yo en ese Excel, no sé si ven que acá dice por máxima verosimilitud por mínimos cuadrados. Es decir, lo trabajé utilizando ambas opciones. Esto que ven acá a la derecha, a ver, lo vamos a agrandar un poco para que se vea, les tiene que resultar familiar. Son las fórmulas que nos permiten calcular B0 y B1 en regresión lineal simple cuando trabajamos con X y con Y. Lo único que va a cambiar ahora es que X pasa a ser una T, que es la variable tiempo, esta variable que agregamos nosotros de manera de código. De manera que entonces necesitaría
tener, fíjense, en el numerador de la expresión para calcular primero B1, tengo el producto de cada y sub i por x sub i menos n por la media de x por la media de y. Y en el denominador necesito sumatoria de, ahora los t sub i al cuadrado, en lugar de x, y la media de x luego elevada al cuadrado, o sea, la media de t luego elevada al cuadrado. Bueno, hice la traducción acá de esas fórmulas, ¿sí? Fíjense acá, y sub i por t sub i, por n, por la media de y, por la media de t, y el correspondiente denominador. Bien, entonces, cálculos auxiliares que voy a realizar. Estos son los valores observados, o, bueno, la variable tiempo codificada y los valores observados de la variable. Adicionalmente, le voy a agregar una columna que va a contener el producto de cada y sub i, cada valor de ventas, multiplicado por el código de tiempo, por la variable t. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ahí la formulita que pongo, la fórmula que hemos expresado acá es C2 por D2, y así sucesivamente, ¿sí? Arrastramos la fórmula hacia abajo en todas las filas siguientes. Y el otro cálculo auxiliar que voy a hacer es tomar cada uno de los valores de t y los elevo al cuadrado, ¿sí? Teniendo esto, acá les dejo todos los sumatorios de cada una de estas columnas, es decir, en este caso es la suma de la variable t sub i para los 28 periodos, la suma de la variable y sub i, la suma de y sub i por t sub i, es decir, la suma de esta columna, y la suma de los t sub i elevados al cuadrado. ¿Bien? ¿Por qué pongo ese sumatorio ahí? Porque a lo mejor me lo pueden dar como dato en el parcial, ¿sí? En el parcial, en el examen final, lo que les toque rendir. Dividido n ya tengo la x media y la y media, que los necesito para el cálculo de B1. ¿Sí? Vamos a verlo acá abajo. ¿Ven? Acá es la media de y por la media de t. Si tengo ya esos sumatorios, si divido cada uno de estos por 28, ya tengo las dos medias. ¿Bien? Allá me miran con cara rara. ¿Sí? El 28 es la cantidad de trimestres observados, el n. ¿Sí? De manera accesoria, fíjense que lo dejé calculado acá, pero este 14,5 y 140,86 surgen de dividir 406 sobre 28 y 3.944 sobre 28. ¿Bien? Con esta información, calculo B1. Fíjense, F2, ahí va. ¿De dónde viene todo esto? Tengo, suma dice de y sub i por t sub i. ¿Qué es esto? El sumatorio de la columna esta que agregué acá. ¿Sí? Esta columnita lo estoy tomando acá. Sumatorio entonces de y sub i por t sub i. Menos n, por eso hago acá 28, menos n por la media de y la media de t, que las tengo acá. Media de y y media de t. Bien, ahí yo tengo el numerador. Y en el denominador, fíjense que ahí está la barrita con la que divido, hago F33, que es la sumatoria de los t sub i al cuadrado, la suma de la última columna que había agregado, menos n, o sea, menos este n, el tamaño de la muestra, de la cantidad de subperiodos, por, cuidado acá, porque es la media de t, la media de la columna tiempo, y esa la elevo al cuadrado, que no es lo mismo que la media de los t sub i al cuadrado. Ojo ahí, ¿no? Bien. No es lo mismo que hacer este valor sobre n. Bien. Una vez que calculo B sub 1, 2,522, obtengo el valor de B0. ¿Cómo? Tomando el valor de la media de la variable y menos el valor que me dio B1 por la media de t. ¿Bien? Sería esta expresión que tenemos acá. Y eso me da 104,28,57. Fíjense que son los valores que acá en la presentación tenían calculados y ahí ya queda expresada la tendencia o la recta de tendencia para esta serie. ¿Bien? Puede que me den así, cálculos auxiliares, para que yo a partir de ahí aplique algo de regresión y obtenga los valores de B0 y B1 para la recta de tendencia.
Bien. Puede que me den una salida de Python, como la que tuvieron en el parcial, algunos, donde ya tengan los coeficientes y ustedes leyendo esa tabla de un ajuste lineal, obtengan esos valores de B0 y B1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Una vez que obtuve la recta de tendencia, fíjense que acá rápidamente la diapositiva me tira los índices ya calculados. ¡Wow! ¿Cómo llegamos a esos valores? ¿Qué hay atrás de esa tablita chiquitita que ven ahí abajo a la derecha? Bueno, ¿cómo llego o cómo obtengo esos valores? Perdón, para el que le interese, les dejo también con el mismo razonamiento, fíjense que incluso acá le hice un grafiquito, la recta roja es la recta de tendencia, ¿sí? Los valores observados están en puntitos azules. Y esa recta es la que se corresponde con esos coeficientes que calculamos recién. Obviamente nos tiene que dar exactamente los mismos valores de B1 y B0, independientemente del método que utilicemos para estimar. Pasemos ahora al cálculo de los índices, que sería esto. Columna A, B, C, D, repetimos exactamente, o sea, son los datos dados, ¿ok? Bien. Acá repasamos un poquito lo que vimos en la clase pasada. Se me duermen acá, están con sueño. Bueno, voy a agrandar un poquito para que sea mejor. Ahí va. ¿De dónde sale ese 108,75? A ver, ¿qué les parece? Ahora, ¿qué estoy haciendo? Ya obtuve la tendencia, ahora quiero aislar ¿qué cosa? La estacionalidad, ¿sí? El componente S de estacionalidad. Bien, para quedarme o llegar a la estacionalidad, finalmente tengo que obtener esos 4 índices, uno para cada trimestre, ese es el objetivo. Ok, entonces voy a trabajar primero con promedios móviles, ¿sí? Y luego promedios móviles centrados porque la cantidad de subperiodos, ¿cuántos son acá? 4 trimestres, es un número par. Entonces, un promedio de 4 números, ¿sí? Ordenados así secuencialmente del 1 al 4, ¿a qué trimestre le asignarían ese promedio? Técnicamente a ninguno, porque yo tengo el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3, el 4. Cada uno tiene un dato, creo que están viendo allá. Ahora, si calculo un promedio con esos 4, que va al centro, piénsenlo cronológicamente en el tiempo, ¿a qué trimestre va a corresponder ese promedio? A ninguno en particular. ¿Por qué? Porque como está justo en el centro, ¿ven? Sería un valor que estaría entre el trimestre 2 y el 3. ¿Ok? Entonces, ahí lo que hacemos es volver a promediar y es cuando necesitamos hacer la columna que sigue, que es la de los promedios móviles centrados. Siempre voy a tener que construir esa columna de promedios móviles centrados, no. Porque cuando yo, por ejemplo, trabaje con cuatrimestres, ¿cuántos cuatrimestres tiene el año? 3. Entonces, en lugar de promediar 4 valores, voy a estar promediando 3, y ahí sí tengo un periodo bien central claramente. ¿Sí? Que tengan en cuenta eso, que no siempre corresponde calcular estos promedios móviles centrados. Bien. Volviendo a nuestro ejemplo entonces, que sí tenemos valores pares, vamos a ir viendo cómo calculamos estos promedios móviles. ¿Ven acá cómo se activan las celdas que estoy promediando? ¿Sí? Son esos 4 valores de ventas. ¿Por qué tomo 4 valores? De nuevo, porque es la cantidad de subperiodos que entran en un año. Ahí tendrías que promediar 3, claro, esto. Unos 3, solo 3 valores. Y te vas corriendo. Que en el Excel es fácil porque ustedes arrastran la fórmula hacia abajo y automáticamente se va a ir corriendo el rango que hayan tomado para ese promedio. Bien, entonces fíjense que cómo he calculado ese promedio. El siguiente, F2, ahí se corre un lugarcito hacia abajo, ¿ven? Y así sucesivamente. Me voy corriendo un lugar hacia abajo. Obviamente esto es una planilla de cálculo y no puedo colocar ese valor justo entre medio de 2 celdas, ¿sí? Pero tengan en cuenta
que este 108,75 en realidad no va con el 3, sino que está entre el 2 y el 3, y así con todo el resto, ¿no? Bueno, una vez que calcule todos los promedios móviles, y para poder asignar a uno de estos promedios, cada uno de estos promedios a un periodo en particular, voy a pasar ahora a calcular los promedios móviles centrados. ¿Qué significa eso? Que esas son las ventas teniendo en cuenta la tendencia y el ciclo. ¿Sí? Son ventas. Esta columna que se llama promedios móviles contiene la información de tendencia y ciclo, las que son a largo plazo. ¿Bien? La conservan, la tienen todavía esa información. ¿Ok? Esos son los promedios móviles. Luego calculo los centrados. Fíjense este 110.75, ¿de dónde salió? Ahora, cuidado, que solo tomo de a pares, porque lo único que quiero hacer ahí es tomar esos dos valores de ventas, ¿sí? Tomar esos dos promedios móviles y centrarlos únicamente. Entonces, como ese valor está entre el 2 y el 3, y el siguiente entre el 3 y el 4, al promediarlos, ahora ya quedan en el 3. Entonces, le asigno ese promedio móvil centrado al periodo 3. Y por eso lo dejo en esa fila, fíjense, que corresponde a T sub 3. Y así con el resto sucesivamente, ¿sí? Ahí para que vean, son siempre de a 2. Bien. ¿Y ahora qué hago? Ahora me falta, de alguna manera, ¿qué cosa? A ver, ¿qué les parece? Por año, ¿cómo sería por año? De cada uno de los años, ahí va, ahí va. Pero antes de llegar a eso, que sería como clasificar, quiero que conceptualmente entendamos qué es esa última columna. ¿Sí? Exactamente, es la columna que va a contener el componente, no, el estacional, la corte de los helados, el estacional, el cortito, y el irregular, todo ahí metido. Para quedarme solo con ese efecto, lo que hago es dividir, ¿sí?, el valor observado de Y, lo voy a marcar, siempre ahora respetando cada uno de los periodos, ¿no? Empiezo con el 3 porque al promediar, para arriba no tengo periodos anteriores al 1, entonces pierdo ahí dos datos, ¿no? Dos filas. Entonces, este primer valor, 94.81, surge de dividir 105, las ventas observadas, sobre 110,75. ¿Bien? Y eso me da 94.81. Fíjense que acá ya lo estoy calculando como índice, ya multiplicado por 100. En el libro, además, les agregan el concepto de índice, que es simplemente el cociente y les queda como un 0, algo. En este caso, 0,9481. ¿Bien? Si a eso lo multiplicamos por 100, pasamos a la índice. Multiplicado por 100 le vamos a llamar índice. ¿Qué vamos a notar? Que cuando las ventas reales, como en este caso, fueron de 105, mientras que si solo mirara la tendencia serían 110, significa que el puntito real está por debajo de la línea de tendencia. ¿Sí? Por eso el índice me da menor que 100. O menor que 1 si lo miro como tasa. Significa que ahí la venta se me cayó, se desinfló. ¿Por qué? Por el efecto de la estacionalidad, el frío para los helados. ¿Sí? Cuando hace 40 grados, la gente sale, se compra el heladito para refrescar. ¿Qué pasó? Ahí en esos meses, ¿qué va a pasar? El índice me tiene que dar por arriba, decía. ¿Sí? Entonces, y es lo que pasa, por ejemplo, en este caso. Tuvimos ventas de 120 realmente, y la tendencia y lo que yo esperaría ahí solo mirando tendencia y ciclo sería de 114,63. Cuando hago el cociente entre el primer y segundo valor y lo multiplico por 100, ¿sí? Ahí obtengo ese 104,69. Bien, y así replico para el resto. Yo lo único que hice acá, por una cuestión didáctica y de colorcitos para que se puedan organizar, digamos, mentalmente, es mostrar que cada uno de esos
valores que hemos calculado, ¿sí? Esos índices de la última columna, corresponden a un trimestre del año en particular. Entonces, ahora lo único que hago es extraer, ¿sí?, todos los que corresponden al trimestre 1 de todos los años que hemos observado, los del 2, los del 3 y así sucesivamente. Y luego calculo una mediana, calculo la mediana de esos datos. Acá no están ordenados por su magnitud, sino que están ordenados según la serie de los datos. Acá puse un ejemplo. Si ustedes quisieran ver fácilmente la mediana, digamos, acá los vuelvo a pegar, los ordeno, los voy a ordenar, ¿sí? Y ahora, ahí fíjense, son en total 6 datos. Entonces, como es número par, la mediana va a estar promediada entre los dos valores centrales. Va a ser el promedio de esos dos, ¿sí? Del 95 y el 97, que yo los dejé acá marcados en negrita, ¿ven? Y entonces de ahí sale el 96,430, es el promedio de los dos valores centrales, la mediana de ese conjunto de datos. Y así con el resto de los trimestres, ¿bien? Y finalmente, para obtener el índice posta a posta, serían esos valores de medianas, pero ajustados para que la suma me dé 400. Fíjense que ahí también, si se fijan, está la formulita esta que hablábamos recién, ¿sí? Cálculo este del ajuste. Y si se fijan, ahí cuando sumo ya los valores ajustados, me da 400. Y esos son los señores índices que vamos a utilizar para, o bien, quitarle el efecto estacional a nuestra serie histórica, o cuando hagamos algún pronóstico usando la recta de tendencia, para mejorar ese pronóstico le vamos a agregar el efecto estacional. Y es la diapositiva que sigue en la presentación. En esta diapositiva lo que se presenta es, bueno, nada, los datos y la salida correspondiente al ajuste del modelo lineal, ¿bien? Que esto es lo que yo les decía, que a lo mejor nos pueden dar en el parcial una salida de Python, por ejemplo, o una de Infostat. Ustedes saben leer las dos, porque hoy es Python, mañana quién sabe. Entonces está bueno que ustedes conceptualmente entiendan o sepan interpretar cualquier salida de software. Este es lineal simple y acá tenemos un cuadrático, porque acá agregamos algo que ya vimos también al principio, es que a veces un modelo cuadrático, un modelo exponencial, puede ajustar mejor a nuestro conjunto de datos. Y entonces, si les dan dos salidas así con dos modelos distintos, lo que hay que hacer es mirar el R cuadrado para elegir con cuál me quedo. En este caso, el R cuadrado es 0.8862 para este modelo cuadrático, y en este caso 0.89. Parsimonia, me quedo con el más simple, el lineal. ¿Bien? Con el menor. Siempre con el menor R cuadrado. Si son parecidos, ahí te puede generar duda, ahí te quedas con él. Bueno, perdón. En este caso el cuadrático da menor que el lineal, ¿no? O sea que de una me quedo con el lineal. Si fuera al revés, 0,89 contra un 0,888, yo me sigo quedando con el lineal, porque es más simple. Tan cerquita del R cuadrado, también te puedes quedar con el simple, es válido. Quiero llegar a la parte en la que utilizamos los índices. Esto ya lo dijimos. Acá, esta. Esta es como re importante y lo han reforzado seguramente en el práctico. Dice en el punto 1, calcule los valores de las exportaciones de lácteos, estamos viendo, para segundo y tercer trimestre del año 2006 con la variación estacional eliminada. Quiero sacar el efecto estacional de mi serie, ¿sí?, en esos dos momentos del tiempo en particular. Es decir, es tomar las ventas del segundo y tercer trimestre, es decir, 153 y 150, ven que son segundo y tercer trimestre del año 2006. ¿Bien? ¿Qué vamos a utilizar? El índice de estacionalidad de cada uno de esos trimestres, el segundo y el tercero, que ya calculamos antes. Ok, entonces, lo que hacemos acá es, el valor observado, el Y sub I, es 153. ¿Ven? Y sub I es lo que está ahí denotado como Y, T, C, I.
y le voy a sacar, lo voy a dividir por el efecto estacional simplemente para cancelar. ¿Se acuerdan que nuestro modelo era así? Tenía las 4 componentes. Si yo esto divido por la estacionalidad, entonces simplifico y me queda simplemente el valor de las ventas sin el efecto de la estacionalidad. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, es tan simple como dividir, en realidad dividimos por la tasa. Entonces, si me dan el índice, o si ustedes calcularon el índice del multiplicado por 100, dividimos por 101.35 y lo multiplico por 100. ¿Bien? Me fijo acá. O sea, el índice posta que voy a utilizar después para todos estos cálculos son estos últimos que hemos calculado acá. ¿Sí? 96,7 para el primero, 101.35 el segundo, 98,07 y 103,88. ¿Bien? Bien, volvemos entonces acá. Entonces, ¿qué hicimos? Tomé el valor de ventas, 153, que corresponde al segundo trimestre del año 2006, y lo dividí por el índice de estacionalidad de ese trimestre, 101,35, y lo multiplico por 100. ¿Sí? Porque recuerden que eso ya está multiplicado por 100, les vuelvo a la tasa, digamos. Eso me da 150,96. Un poquito más bajo que el real. ¿Por qué? A ver. Volvemos al ejemplo. El ejemplo le aclaro un montón. Le estoy quitando el efecto de la estacionalidad. Estoy mirando las ventas de helados de enero. ¿Qué va a pasar en enero? El real va a estar por encima, exacto, de la línea de tendencia y el ciclo y todo. Entonces, para sacarle el efecto de la estacionalidad, ¿yo qué hago? Lo tengo que bajar, ¿sí? Para que no tenga el impacto del calor del verano. ¿Se entiende? Y eso, fíjense que el índice para ese periodo me da mayor que 100. Efectivamente, hace calor y vendo más helado. O bueno, en este caso son lácteos, ¿no? Pero, ¿estamos? Entonces, yo le quiero quitar ese efecto. No me interesa ver la estacionalidad, entonces lo quiero quitar. Y por eso divido por el índice. Como ese índice es mayor que 100, obtengo un valor menor. ¿Sí? Y en el otro caso, la lógica es al revés. Tomo el valor de las ventas, divido por el índice correspondiente al tercer trimestre, multiplico por 100 y me da un valor un poquito mayor a 150, que era el observado, ¿sí? Me da 152,95. Y ahí de nuevo, en ese periodo, el índice me está diciendo que se vende un poquito menos por estacionalidad. Entonces yo lo subo, le quito ese efecto y me queda un valor un poquito más grande. Y así, sucesivamente, por el caso que nos toque. ¿Qué se suele hacer? Puedo desestacionalizar la serie completa y verlo visualmente, gráficamente. Eso, ahí con este Excel ustedes lo podrían hacer tranquilamente. ¿Sí? Una columna más donde tomen cada valor de Y, lo dividen por el correspondiente índice. Ojo, no la columna. ¿Qué tendríamos que hacer? Tomar cada valor de ventas, 105, 120, 116, y dividir por el correspondiente índice de estacionalidad de cada trimestre. ¿Ok? Por alguno de estos 4 según corresponda. Y esa nueva columna que construyen, si ustedes la grafican, es lindo ver cómo cambia esa gráfica, ¿sí? Cómo quedan representados los datos sin el efecto de la estacionalidad. Queda una cosa más suave, digamos, con menos piquitos. ¿Bien? ¿A qué te referís con precisión? Para hacer pronósticos, decís. Puede ser que sean más eficientes tus pronósticos, sí. Obvio, sí, seguro. Pero a veces tan largas, depende de qué variable estés analizando. Depende de qué variable. Inflación en Argentina, por ejemplo. Claro, tenés que analizar otros factores. Depende de tu variable, en realidad, el tema de qué tan larga debe ser la serie. Bien. Y por último, ya para cerrar, vemos el segundo caso, que es la otra utilidad que le vamos a dar a estos índices. Realizo una predicción. Quiero hacer una predicción de un valor de ventas
o de exportaciones de lácteos, ahora para el tercer y cuarto trimestre del año 2011. Nuestra serie llegaba hasta el 2009. Entonces, yo tendría que calcular el valor de T sub I para el año 2011, trimestre 3 y 4. ¿Bien? Eso es tan simple como volverme la serie y si para el último trimestre del 2009 este valor era 28, ¿qué les parece? ¿Cuántos valores más tendremos que agregar para llegar al 2011, tercer y cuarto trimestre? Voy a tener 4 valores más para el 2010, ¿sí? O sea, 32. Luego, el primer trimestre del 2011 va a ser 33, 34, 35 y 36 serían valores de T. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a utilizar ahora, 35 y 36, ¿sí? Los valores de T sub I correspondiente a esos periodos que quiero, para los cuales quiero hacer la predicción. ¿Bien? Utilizo la recta de tendencia, me paro en la línea roja de este gráfico que hicimos acá, ¿sí? Lo que estoy haciendo es buscar, acá llegué hasta el 28, ¿ven? Pero yo podría acá continuar esta recta, ¿sí? Utilizarla reemplazando por los valores que yo quiero en realidad, y entonces estoy obteniendo un valor de Y sobre esa recta, sobre esa misma recta de tendencia. Entonces, utilizando esos valores de B1 y B2 que habíamos estimado acá, fíjense, para el tercer trimestre del año 2011, 104.29 más 2.52 de la pendiente por 35, me da el valor de predicción de ventas para ese tercer trimestre del año 2011, 192,49. Y luego reemplazo por 36 y me dan 195,01 las exportaciones para el cuarto trimestre del 2011. Ahora bien, eso es un puntito sobre la recta. ¿Tiene el efecto de la estacionalidad? ¿Qué opinan? Lo calculaste con la recta, la línea roja. ¿Tiene incluida la estacionalidad, el frío y el calor para vender helados? ¿Sí? ¿Esas oscilaciones? ¿O es la recta? Miren, visualmente piénsenlo. Estoy buscando un punto sobre esa recta. No tiene el efecto de la estacionalidad. Entonces esos índices me permiten mejorar este pronóstico y agregarle además de la tendencia el efecto de la estacionalidad. Y es lo que voy a hacer utilizando esos mismos índices que hemos calculado. Es al revés, bien ahí, sí, exactamente. Es lo mismo que hicimos recién, pero al revés. Antes le sacábamos la estacionalidad, ahora se la queremos agregar. ¿Sí? Para tener una mejor, para que mi pronóstico sea mejor, más acertado. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá lo que hacemos es simplemente tomar el valor predicho por la recta, el Y sub I sombrerito, lo multiplico por el índice, que como además está multiplicado por 100, lo divido por 100 en este caso, o sea, multiplico y divido por 100. ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué hacen ahí en realidad? ¿Cómo? Exactamente, le estoy poniendo un efecto, estoy agregando ahí el efecto, ¿por qué? Para el trimestre 3 el índice es menor que 100, o sea que si bien la recta me da un valor de 192,49, si yo le agrego el efecto de la estacionalidad, en realidad un pronóstico más adecuado sería 188,77. ¿Por qué? Porque justo en ese trimestre se vende un poco menos. Y eso me lo está dando ese valor de índice menor que 100. ¿Bien? Y para el siguiente multiplico por 103,88 sobre 100 al valor que obtuve a partir de la recta y me da 202,58. ¿Sí?